Ángulos opuestos por el vértice. Contenido 3.2, quinto grado. Un saludo muy especial y un fuerte abrazo para Fernando Díaz, Diego Rodríguez, Alicia Monge, Melania Cruz, José Gabriel del Colegio Espíritu Santo, Manuel y Elmer de Acajutla, Fátima Abigail y Alison. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Bendiciones. Analiza. Al intersectar dos líneas rectas se forman cuatro ángulos, como podemos observar aquí. Determina la medida de los ángulos faltantes y también van a decir las características que tienen los ángulos A y C. Soluciona. A partir de la recta horizontal, esta que vemos aquí, observo que A es el ángulo suplementario de 50. A es el ángulo suplementario del ángulo de 50. Este es un ángulo llano y los ángulos llanos miden 180. Entonces el PO sería 180 menos 50. Y la respuesta que nos dé sería la medida de este ángulo, del ángulo A. Serían 130. Luego, a partir de la recta inclinada, esta que observamos aquí, observo que B es el ángulo suplementario de A. Entonces el PO sería 180 menos 130. ¿Por qué 180? Porque aquí tenemos el ángulo llano que mide 180. Le vamos a restar los 130. Y lo que nos dé sería la respuesta del ángulo B, que en este caso es 50. A partir de la recta inclinada, esta observo que C es el ángulo suplementario de 50. Entonces el PO sería 180 menos 50, que va a ser igual a 130. El ángulo entonces mide 130 grados. Pero también hay otra forma más fácil de determinar cuánto mide un ángulo opuesto. El ángulo opuesto de 50 va a ser el ángulo B. Entonces, ¿cuánto va a medir el ángulo B si ya conozco la medida de este ángulo? Debemos tener claro que ángulo opuesto es el que está arriba de un ángulo, como se observa aquí. El ángulo opuesto de B es el ángulo que mide 50 y el ángulo opuesto del ángulo que mide 50 es D. Y miden lo mismo, es decir, que 50 mide este, 50 va a medir este. El ángulo opuesto de A, en este caso sería el ángulo C. Si ya conozco la medida del ángulo A, que en este caso es 130, ¿cuál va a ser la medida del ángulo C? Será 130. Si ya se determinaron la medida de estos tres ángulos, ¿cuánto medirá el ángulo C? Medirá 130. Entonces pueden observar que se puede determinar la medida del ángulo opuesto, teniendo ya una medida conocida. Pero si en su clase se lo solicitan con un PO, entonces lo tienen que hacer así como se los he explicado aquí. 180, sabiendo que el ángulo llano mide 180, menos la medida que ya se conoce. Y así van a ir determinando la medida de cada ángulo. Al sumar todas estas medidas nos van a dar 360 grados porque es una circunferencia completa. Entonces podemos decir que los ángulos A y C tienen la misma medida. Comprende. Los ángulos no consecutivos que se forman al intersectar dos rectas se llaman ángulos opuestos por el vértice. Este y este y este serían ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida, lo que les acabo de explicar. Dos ángulos opuestos van a tener la misma medida. Si ya conozco este, sé que este va a medir 50. Si desconozco la medida de los otros dos, ya saben que hay que hacer un PO en donde se va a plantear 180 menos la medida que ya conozco y obtengo ya esta medida. Conociendo ya esta medida, puedo determinar la medida de su ángulo opuesto, que en este caso ya sé que este mide 130, por lo tanto este 130
Y como conozco esta medida, este ángulo B va a medir 50. Ejercicios propuestos. A partir del ángulo dado, colorea su ángulo opuesto por el vértice y escribe la medida de dicho ángulo. Ya conozco esta medida y ya sé que el ángulo opuesto será este. Por lo tanto, su medida será 35 grados. Conozco la medida de este ángulo. ¿Cuál es el ángulo opuesto de este? Sería este de aquí. Y por lo tanto, su medida va a ser de 76 grados. En este caso, el ángulo opuesto será este y su medida será 60 grados. En este será este de aquí y su medida será 75 grados. El opuesto de 112 va a estar aquí indicado y su medida será 112 grados. El opuesto de este ángulo estará aquí y su medida será de 150 grados. Les quedará así. Continuamos con otros ejercicios. Colorea el ángulo opuesto por el vértice de los ángulos dados y escribe su medida. Andamos buscando ángulos opuestos por el vértice. Entonces identificamos cuál será este de aquí. ¿Cuánto va a medir? 126. ¿Cuál será el ángulo opuesto de 120? Será este y su medida será 120. El ángulo opuesto de 66 estará aquí y su medida será de 66. Así van a determinar los demás. Al final la respuesta les tuvo que haber quedado así. Continuamos con otro ejercicio. Determina la medida del ángulo indicado en el triángulo. Tenemos el triángulo, ya sabemos que los ángulos de un triángulo en su totalidad mide 180 grados. Si yo conozco una medida y desconozco las otras medidas, ¿qué voy a hacer para encontrar ese valor? Lo primero que hago es ver cuál es el ángulo opuesto de 65. Sería el que está aquí. Y la medida va a ser de 65. Entonces ya tengo dos medidas de dos ángulos internos. Sería 65 más 40, 105. Entonces, ¿cuál es la otra medida que me falta? Sería 180 menos 105. Y la respuesta será 75 grados. No se les olvide poner el cerito por aquí e indicarlo también aquí. El PO sería 180 menos 65 menos 40. Que tengan un bonito día.